dijeron que no existían, dijeron que eran viejas, dijeron que era Photoshop. Pues aquí tienen la verdad en 4K, cortesía de lentes profesionales, no de un celular prehistórico. Bienvenidos a la parte 2 de esta serie donde exhibimos a los que hablan sin saber. Hoy, vamos a domar bots. Empezamos con Alex. Dice, máquinas viejas recién pintadas, hospitales desabastecidos. A ver Alex, ¿te pegaron de chiquito o porque mezclas locomotoras con salud pública? Dices que son viejas porque tu cerebro no procesa una S44AC con motor, Gevo nueva de paquete. Si te preocupa el dinero, deja de tirarlo pagando internet para comentar estupideces. A llorar a otro lado, niñita. Como ven a este imbécil mezclando comunismo con trenes. Aquí este pendejo nos da una clase magistral de cómo mezclar peras con manzanas, o mejor dicho, ideologías políticas con ingeniería ferroviaria. Alguien avísele a este genio que una S44AC 2026 no tiene ideología, tiene 4400 HP de fuerza. Son para mover carga y generar valor, algo que claramente su cerebro no procesa mientras se pelea con los fantasmas del capitalismo y el comunismo. Sigue participando. Como ven a este pendejo idiota con su comentario, este imbécil lo único que sabe hacer es dar pena ajena. Apareció el genio, Ahui cree que una locomotora de carga es un tren bala japonés. No sabes qué es de carga, bot. Los de pasajeros sí corren, pero estas bestias son para arrastrar miles de toneladas. Confundir torque con velocidades de primaria. Ubícate, analfabeto, pendejo. Como ven a este imbécil puto analfabeto, puras mamadas dices. Llamar chatarra a una unidad captada en Elk Harbor, Indiana, impecable, es el nivel máximo de ignorancia. Chatarra es lo que tienen en la cabeza si creen que una máquina del 2026 es de hace 100 años. La envidia les sale por los ojos porque su equipo favorito no tiene nada con esta potencia. Como ven a Sergio, diciendo esto jajajaja. Sergio, ya cállate un rato, mezclas impuestos con tracción alterna porque no te da para más. ¿Qué tiene que ver la Sedena con que no sepas de trenes? Estas máquinas generan más valor en un viaje que tú en toda tu vida comentando desde el anonimato. Si tanto te duele el progreso, tápate los ojos, porque el tren Maya ya pasó y tú te quedaste en la estación de la amargura. Luego llega este, ilustre, cínico preguntando cuando se descarrila. Mira bot, de 40 seguidores se va a descarrilar el día que dejes de mamar. Mientras tú esperas sentado a que pase algo malo, estas unidades ya cruzaron todo Estados Unidos e Indiana impecables. Sigue ladrando, que para eso te programaron. Como ven a este pendejo, diciendo falso jajajaja. Falso es no tener conocimiento ferroviario y opinar sin saber sobre temas ferroviarios, ya sácate a chingar a tu puta madre. Como ven a este imbécil puras idioteces dices sin antes informarte. Y aquí tenemos a otro, experto, que cree que el progreso es nada más una capa de pintura. Dice que son viejas. Bueno, para este pobre ciego técnico, aquí le dejo una toma en ultra alta definición de la TMY 1001. Mira el chasis, mira los paneles de ventilación, mira el diseño de la cabina. Son S44AC nuevas de paquete, captadas en su camino desde Elk Harbor, Indiana. Confundir tecnología Wabtec 2026 con chatarra es como confundir un iPhone con un telégrafo. Ubícate, analfabeta. Claro, tan viejas que hasta huelen a pintura nueva de fábrica en Indiana. Si esto es pintar máquinas viejas, entonces tú eres un experto en ingeniería, pero de juguete. Mira la foto en 4K y deja de hacer el ridículo. A llorar a otro lado. Alguien dele unos lentes a este pobre. Lo que tú llamas chatarra está siendo admirado en 4K por gente que sí sabe de trenes en EU e Indiana. Te duele ver que el tren Maya tiene equipo de última generación mientras tú sigues atrapado en la era de los videos borrosos. Tómate un té de árnica para el ardor, bebida caliente. Imagínate ser tan ignorante como para llamar chatarra a una locomotora 2026 de fábrica. La envidia y el analfabetismo ferroviario te tienen cegado. Sigue comentando que tus tonterías son el mejor contenido para mis videos. Gracias por el aporte, va. Neta que pinches comentarios todos pendejos y estúpidos jajajaja.
Con este nivel de analfabetismo, ya no necesito guionistas. Los mismos expertos de teclado me regalan el contenido. La realidad en 4K no se discute, se admira. Gracias a David Hawkins y Travis Perryman por estas tomas impecables que sirven para restregarles la modernidad a quienes se niegan a verla. Sus lentes capturaron el futuro, nosotros lo difundimos. Lleguemos a los 200 likes para la parte 3. Y si te dolió el video, felicidades, eres parte del circo. Esto es FXE 4914 Ferrocarril Mexicano. Gracias por ver este video. Cállate, pinche perra escandalosa.